Apartamento 401, conjunto cerrado Tulipán, Prados Norte. Nos encontramos con una fachada, muro color blanco. A un costado encontramos medidores de agua demarcados. Encontramos la puerta principal para acceso al apartamento, puerta metálica, color marrón, puerta con algunos detalles en su pintura y algunas salpicaduras. Puerta sin retoque de pintura al momento del video. Puerta en buen estado, sin rastros de óxido. Cartera en madera. En buen estado. Nomenclatura en acrílico. Acá hace una pequeña dilatación en la cartera. Por demás, en muy buen estado. La puerta está relacionada con una llave. La cual al momento del video tiene un jueguito. La llave no hay que ingresarla toda para que abra. Si se ingresa toda, no abre. Hay que dejarle un espaciecito para que esta abra. Parte interna de la puerta. Esta parte acá está sujeta con puntillas, un espacio con un pedazo de tabla. Parte interna de la puerta se observa sin retoque de pintura, puerta metálica en buen estado. Se ven unos detalles en la puerta, observamos salpicaduras de pintura. Observamos salpicaduras de pintura, manchas de pintura por todo el borde del marco de la puerta. Nos encontramos con que la puerta tiene un tope de seguridad, el cual se encuentra en buen estado. Muro color blanco, sin perforaciones, muro pintado, color blanco. Encendedor y tomacorriente en buen estado. Guardaescobas completos. Piso en buen estado. Piso sin golpes ni esportilladuras. En muy buen estado. Observamos bordes de marco de puerta en muy buen estado. Observamos muro con borde en muy buen estado, bordes con topes en madera en los costados en muy buen estado. Muros sin perforaciones, muro de sala comedor sin perforaciones en muy buen estado. Muros pintados color blanco, muros sin detalle. Observamos una ventana corredera de piso a techo de 3 piezas, la cual desliza en buen estado una de sus piezas
desliza, las otras dos son fijas. Observamos marco en aluminio en buen estado, marcos en retoque de pintura. Observamos vidrio en muy buen estado con algunas marquitas de cinta adhesiva. Acá se alcanzan a observar las manchitas de cinta adhesiva. En el vidrio observamos un blackout, el cual se observa en buen estado, blackout en buen estado, desliza correctamente. Blackout. Abre correctamente. Observamos muro color blanco por esta parte en muy buen estado, toma corrientes en la parte inferior, toma corrientes en muy buen estado. Toma corriente en muy buen estado, toma corriente con su tapa algo amarilla ya por uso. Observamos guardaescobas completo. Punto de televisión, punto de internet, toma corriente en buen estado. Muro color blanco en muy buen estado. Toma corrientes con sus tapas en muy buen estado. Piso de todo el sector de sala comedor en buen estado. Cerámica sin golpes ni desportilladuras. Evidenciamos cerámica en muy buen estado. Observamos por esta parte cerámica en muy buen estado. Cubierta sin rastros de humedad, cubierta en graniplash y con detalles en drywall en muy buen estado. Luces funcionando correctamente. Bordes en muy buen estado. Una pantalla en drywall con ojos de buey en muy buen estado, ojos de buey funcionando correctamente. Por esta parte también encontramos el graniplash en buen estado, no se observan rastros de humedad. Observamos pantalla en drywall en muy buen estado.
Todas las luces están funcionando correctamente. Observamos que no hay detalles de humedad. No se ven cambios de tono. Cubierta pintada, color blanco. Procedemos a ingresar al área de la cocina. Muros, como decía anteriormente, con sus topes en madera en muy buen estado. Muro color blanco en muy buen estado. Guardaescobas completo. Muro en muy buen estado, columna en muy buen estado. Observamos el área de la cocina con un enchape en muy buen estado. Encendedor en buen estado, funcionando correctamente. Observamos en la parte superior muros color blanco, por esta parte muro color blanco en muy buen estado. Citófono, funcionando. Muro con punto de desagüe y toma corriente doble en muy buen estado. Observamos cubierta con Graniflash color blanco en muy buen estado. Una pantalla en drywall con lámparas cuadradas incrustadas en muy buen estado, funcionando correctamente. Se observa que no hay rastros de humedad en la cubierta. Observamos un marco con bordes en muy buen estado. Observamos una cocina integral. Carpintería se evidencia en su parte externa en muy buen estado. Procedemos a verificar la parte del mueble superior. Puertas se evidencian en muy buen estado en la parte externa, agarraderas correctamente sujetas. Parte interna de la puerta en muy buen estado. Bisagras con algunas manchitas de óxido, pero en general en muy buen estado. Bisagra con rastros de óxido en buen estado. Entrepaños en buen estado. Fondo en buen estado. Por esta parte observamos mueble en buen estado. Platero en buen estado. Gato funcionando correctamente. Bisagras en muy buen estado. Platero en buen estado. Gato funcionando correctamente y bisagras en muy buen estado. Estas puertas tienen vidrio y madera. Vidrio en muy buen estado. Vidrio completo con textura corrugada. Agarraderas correctamente sujetas. Observamos puertas, carpintería en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, bisagras en buen estado, fondo y parte interna del mueble en muy buen estado. Carpintería se evidencia en buen estado, parte interna en buen estado, bisagras con algunas manchitas de óxido. Por esta parte observamos mueble en buen estado en su parte interna como en su parte externa, fondo en buen estado, entrepaño en buen estado, bisagras en muy buen estado, sin rastros de óxido y agarraderas correctamente sujetas. Espacio para horno, microondas con su respectivo enchufe en muy buen estado. Carpintería en buen estado. Parte inferior observamos y evidenciamos carpintería en buen estado. Se observa campana extractora limpia. Observamos carpintería en su parte interna inferior. Observamos enchape en buen estado. Toma corriente de seguridad en muy buen estado. Toma corriente en buen estado y perchero, un accesorio en muy buen estado. En acero inoxidable observamos un mesón
en acero inoxidable en muy buen estado. Se evidencia mesón sin hendiduras, sin golpes evidentes. Se observa en muy buen estado. Bordes en muy buen estado. Lavaplatos funcionando correctamente con su respectiva rejilla de desagüe, llave funcionando correctamente. Encontramos una estufa de 4 puestos con sus respectivas hornillas. Campana extractora marca Challenger, color negro de 2 velocidades, funcionando su luz y funcionando la velocidad 1 y la velocidad 2. Estufa. Al momento del video no funcionan sus chisperos, toca probarla con mechera. Parte inferior encontramos un mueble en buen estado, se evidencian agarraderas en muy buen estado. Parte interna de las puertas se evidencia con algunos detalles de desportilladuras en su parte superior. Observamos parte interna de lavaplatos en buen estado, instalación hidráulica sin rastros de filtraciones. Acá se observa que el entrepaño tenía una mancha, o sea que en algún momento sí hubo una pequeña filtración. Observamos bisagras en muy buen estado, bisagras nuevas. Observamos la parte inferior del mueble con algunos pequeños detalles de desportilladuras. Asimismo, en su parte externa se evidencian los bordes irregulares con algunas pequeñas desportilladuras evidentes. Por esta parte nos encontramos 3 gavetas, las cuales tienen un fondo de gaveta en buen estado y rieles de gaveta en buen estado, rieles de gaveta con algunos detalles de óxido. Observamos esta gaveta algo duro, riel de gaveta algo duro ya, con algunos detalles de óxido. Por esta parte más evidente los detalles de óxido. La gaveta también está algo dura para cerrar. Por esta parte nos encontramos con fondo de gaveta en muy buen estado, riel de gaveta con algunos pequeños detalles. Esta gaveta sí desliza correctamente. Por esa parte nos encontramos con una agarradera sujeta, carpintería en la parte externa en buen estado, parte interna de la carpintería encontramos unos detalles. Con algunos pequeños detallitos. Nos encontramos con un horno marca Challenger, el cual funciona su luz, no me funciona su chispero, por ende no lo podemos probar. Se evidencia en buen estado, parte interna se evidencia en buen estado con su rejilla y con su respectiva parrilla. 4 gavetas del mueble, las cuales en su parte externa se evidencian con algunos detalles de desportilladuras. Agarraderas correctamente sujetas, fondos
en buen estado y rieles de gaveta en muy buen estado. Fondo de gaveta y rieles de gaveta. Uy, este riel sí presenta bastante detalle de óxido, pero está funcionando correctamente. Riel de gaveta en buen estado con algunos rastros de óxido y fondo de gaveta en muy buen estado. Riel de gaveta funcionando correctamente, fondo de gaveta en color diferente, pero en muy buen estado. Riel de gaveta con rastros de óxido funcionando correctamente. Por esta parte nos encontramos con entrepaños en buen estado. Vemos que sí están conectados los chisperos, pero pues no están funcionando al momento del video. Todos los breakers están encendidos. Parte inferior de esta puerta también está con algunos detalles. Observamos que la parte inferior de la cocina, guardaescobas están completos. Observamos piso de cocina en muy buen estado, rejilla de desagüe correctamente sujeta, piso en muy buen estado, guardaescobas completos. Observamos muros en muy buen estado. Observamos un cambio de tono hacia la parte de la zona de ropas de lavado. Observamos enchape a 2 tonos en muy buen estado, un tubo perchero en muy buen estado, correctamente instalado, percheros en muy buen estado. Observamos 2 máquinas de aire acondicionado. Observamos enchape del piso de la zona de ropas en muy buen estado, enchape del piso de la zona de ropas en muy buen estado. Observamos el desnivel del piso, rejilla correctamente instalada. Observamos enchape en muy buen estado, tubos percheros, 3 tubos percheros correctamente instalados. Observamos por esta parte perforaciones en el enchape con su respectivo chazo. Acá se observa una fisura en todo lo que es la cerámica, una fisura grande. Observamos también acá un chazo, una perforación con chazo, punto de desagüe de lavadora y su respectiva llave funcionando correctamente. Parte superior observamos drywall con 2 lámparas ojos de buey. Observamos drywall en buen estado, drywall se evidencia sin rastros de humedad. Observamos muro color blanco con su tablero de breakers, tablero de breakers en muy buen estado, guardaescobas observamos en muy buen estado, completos, tablero de breakers correctamente demarcado, borde de muro en muy buen estado. Observamos una pequeña malla hacia la zona de aires acondicionados. Observamos un lavadero ya algo amarillo por el desgaste, tanque con su respectivo tapón ya funcionando correctamente, lavadero ya algo manchado por el uso, entrepaño en buen estado, piso ya algo manchado, instalación hidráulica del lavadero en buen estado, el imán de esta puerta ya lo cierra correctamente, piso del área de ropas ya con algo de manchas, pero en general piso pues completo en buen estado. Observamos la parte superior, parte de la instalación del aire acondicionado. Verificamos que lámparas estén funcionando correctamente al momento del video.
efectivamente funcionan correctamente. Vamos a apagar lámparas de cocina y de sala comedor. Nos encontramos con un pasillo que da hacia las habitaciones, el cual tiene un marco sin puerta, marco en buen estado, bordes de marco con carpintería, bordes en madera. Los bordes de madera tienen dos dilataciones, una en esta parte y una en la parte inferior de este costado. Las demás, las del área de la cocina, están en buen estado. Detallamos carpintería de área de cocina en muy buen estado. Observamos muros de pasillo de las habitaciones, color blanco, muros pintados, sin perforaciones. Piso se observa en muy buen estado. Observamos cubierta en Graniplash en buen estado, detalle en drywall en muy buen estado. Se observa que no han habido rastros de humedad. Todas las lámparas están funcionando correctamente. Observamos a detalle muros color blanco en muy buen estado, muro en muy buen estado, muro pintado, y en la parte interna del marco observamos un tope plástico de pasta pues en muy buen estado. Observamos piso en muy buen estado. Entrando a mano derecha nos encontramos con un marco, con una cartera en madera en muy buen estado, cartera en muy buen estado, madera en muy buen estado. Nos encontramos con una puerta la cual se evidencia en su parte externa en muy buen estado. Chapa no me relaciona ya en el momento del video. Nos encontramos con un borde de puerta el cual tiene un detalle en la parte derecha inferior de una humedad. Por demás está en muy buen estado. Acá hay un pequeño retoque, una desportilladura que hubo, en muy buen estado. Parte interna observamos bisagras en muy buen estado. Por esta parte nos encontramos que hay una pequeña desportilladura, una pequeña fisura junto a la bisagra. Observamos parte interna del marco, se evidencia en buen estado. Parte interna de la puerta se evidencia en muy buen estado. Puerta con su toque de seguridad. Parte inferior se observa con algunos pequeños detalles, unas pequeñas desportilladuras. Acá es otra, y acá el detalle de humedad que se evidencia en la parte externa. Carpintería con algunas salpicaduras de pintura, por demás en buen estado. En la parte superior encontramos dos restos de cinta doble faz. Encontramos, como decía anteriormente, con una chapa así, llave, tope de seguridad en muy buen estado. Observamos un muro color blanco con un encendedor en muy buen estado, marco, bordes en muy buen estado. Nos encontramos con un enchape de baño en muy buen estado, muro color blanco en buen estado, enchape correctamente sujeto, enchape en buen estado. Enchape no se evidencia con golpes, fisuras ni desportilladuras. Nos encontramos con un sanitario
marca Edesa, en buen estado. Sanitarios se evidencian sin fisuras ni golpes al momento del video. Tanque sanitario se evidencia en buen estado. Procedemos a verificar la parte interna del tanque, la cual se evidencia en muy buen estado. En buen estado. Tapa de baño en buen estado. Perfectamente, nos encontramos con un portapapel con su respectivo tubito, lavamanos con su respectivo pedestal en buen estado. Caja de paso del agua en buen estado, se evidencia con su respectiva tapa. Evidenciamos cerilla de saldo de lavamanos en buen estado. Lavamanos en muy buen estado, sin fisuras. Observamos portacepillo con su respectivo vaso, portajabón, toallero en muy buen estado. Toma corriente de seguridad en muy buen estado. Evidenciamos enchape en buen estado, lo que decía ahorita, la tapa del paso del agua en buen estado. Se evidencia un mueble con un espejo, mueble en pasta plástico en muy buen estado, correctamente sujeto. Mueble abriendo correctamente con su entrepaño en buen estado. En esta parte encontramos que tiene pegados restos de cinta doble faz, cinta transparente. Esta parte del mueble abre de una manera forzada, pero está en buen estado, está en muy buen estado. Parte interna en muy buen estado, sujeta correctamente. Parte superior y parte inferior del mueble en muy buen estado. Nos encontramos con una división de baño con estampado tipo persiana. División del baño ya algo manchada por el uso. División en vidrio en buen estado. Observamos un piso con enchape en buen estado, enchape correcto, algunos faltantes en el guardaescobas, pero en general, en los guardaescobas no, en la brecha, perdón, pero en general en muy buen estado. Observamos rejilla de desagüe en buen estado, guardaescobas completos. Piso en buen estado, se observa sin golpes ni fisuras. Al momento del video observamos un muro color blanco con su tope de la puerta en muy buen estado, muro sin perforaciones, muro color blanco sin perforaciones en muy buen estado. Nos encontramos con un perchero para toalla en buen estado, dos percheros correctamente sujetos en muy buen estado. Tenemos un muro en muy buen estado. Procedemos a deslizar la división ingresando al baño. Observamos en la parte superior pasa la instalación del aire acondicionado. Observamos una llave de ducha con su lluvia, con ya algo de desgaste, perchero en buen estado, muros color blanco y en muy buen estado, tapa ciega redonda. Observamos una ventana funcionando correctamente, lisando correctamente con vidrio con un estampado esmerilado tipo persiana, enchape de ducha en buen estado, jabonera en buen estado. Observamos enchape de ducha en muy buen estado, enchape en muy buen estado, se observa sin golpes, sin desportilladuras ni venciduras. Rejilla de desagüe en muy buen estado. Observamos que la ducha funciona correctamente. Observamos la división del baño, es de drywall, no se observa con humedades, se observa instalación, como decía anteriormente, del aire acondicionado. La división del baño es en drywall, se observa sin rastros de humedad.
Observamos esta división, también es en drywall, tampoco presenta rastros de humedad. Parte superior nos encontramos con una cubierta en drywall con un plafón y un bombillo en muy buen estado, bombillo funcionando correctamente, prendiendo y apagando correctamente al momento del video. Nos encontramos frente al baño auxiliar con una puerta con una cartera algo suelta, pero en muy buen estado. Observamos puerta con algo de desgaste en la parte inferior, se observan rastros de que hubo humedad. Esta pata está algo suelta. Observamos unos detalles en la parte inferior, marco de puerta con peladuras, con detalles, cartera no está correctamente sujeta, marco de puerta como decía anteriormente con algunos detalles, puerta se observa con detalles también, con peladuras. Con unas fisuras. Observo varios detalles en la puerta. Parte interna se observa también con detalles. Observamos un rayón en la pintura. Observamos unos rayones, peladuras en forma de corazón. Parte interna se observa también con múltiples peladuras. Se observa un golpe en la parte superior izquierda, cartera inclinada. Observamos bastantes detalles en lo que es la puerta, tope de seguridad en buen estado. Observamos un closet a 2 tonos, se evidencia carpintería en la parte externa en muy buen estado, closet se evidencia en buen estado. Observamos muro color blanco, muro con un perchero, el cual se evidencia en buen estado, guardaescobas completo, muro color blanco en buen estado, punto de televisión y toma corriente en buen estado, tapa ciega, punto para aire acondicionado en muy buen estado, perchero con sus ganchos que se ruedan, encendedor en buen estado, funcionando correctamente. Observamos cubierta en Graniplash color blanco, cubierta color blanco en Graniplash en buen estado. Observamos un plafón con su respectivo bombillo, el cual está funcionando correctamente. Observamos muro color blanco con su ventana de 3 piezas, ventana corredera, muy buen estado, muro color blanco muy buen estado. Observamos unos blackouts, guardaescobas completos. Observamos que los blackouts están funcionando correctamente, blackout deslizando, cerrando y abriendo en muy buen estado. Observamos vidrio en buen estado, marco en aluminio en muy buen estado, marco sin retoque de pintura. Observamos
corredera no cierra correctamente, no alcanza a llegar para que funcione y active su seguro. Una de sus piezas se corre, la otra, esos dos son fijas. Observamos una reja tipo balcón, en altura media, en buen estado. Observamos por esta parte blackout, funciona correctamente. Baja y sube correctamente, desliza correctamente. A esta altura ya el blackout va subiendo con esta parte del blackout, va subiendo con algo de dificultad. Lo encontramos con un muro color blanco en buen estado, muro pintado, toma corriente doble en la parte inferior y una repisa en madera con su base metálica en muy buen estado. Parte inferior de evidencia en buen estado, parte superior en buen estado. Observamos guardaescobas completo, piso en muy buen estado, piso sin golpes ni esportilladuras ni venciduras. Piso se observa y se evidencia en muy buen estado. Observamos un closet de piso a techo en muy buen estado, puertas se evidencian en muy buen estado. Observamos puerta número 1, se observa en muy buen estado, bisagras en buen estado, parte interna de la puerta en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, closet en muy buen estado, entrepaño correctamente sujeto, perchero correctamente sujeto, entrepaño correctamente sujeto, fondo de closet color blanco, closet con carpintería en excelente estado. Agarraderas correctamente sujeta, parte interna del closet, bisagras nuevas. Observamos entrepaños en muy buen estado, fondo en muy buen estado, carpintería en excelente estado. Observamos gavetas, 4 gavetas, las cuales tienen agarraderas correctamente sujetas, fondo en muy buen estado, rieles en muy buen estado, gavetas amplias, fondo de gaveta con unas pequeñas manchitas, pero en general están en muy buen estado, fondo en muy buen estado. Observan unas perforaciones, una corrección del riel en muy buen estado, las perforaciones de corrección del riel. Observamos fondo en muy buen estado, riel doble en muy buen estado. Observamos en esta parte unos detalles en la gaveta, gavetas deslizando correctamente. Gaveta número 4 en buen estado, riel doble en buen estado, riel doble en buen estado, fondo de gaveta en muy buen estado. Lo encontramos con una puerta, el cual tiene agarraderas correctamente sujetas, maletero en muy buen estado, se observa fondo en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado, perchero correctamente sujeto en muy buen estado, entrepaño en buen estado, fondo en buen estado, bisagras se evidencian en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Observamos una perforación con un tornillo en la parte superior. Por esta parte observamos un detallito acá, detallamos la repisa, por demás está en muy buen estado, como dije anteriormente, cubierta en graniglass en muy buen estado con su respectivo plafón y un bombillo. Cartera con inclinación, cartera está suelta. Procedemos a ingresar
a la habitación principal, la cual tiene un marco con cartera en buen estado, marco con cartera. En la parte superior se observa una pequeña fisura, se observa el desnivel. Detallamos de una vez. Borde, hay una canaleta, de la instalación del aire, muro color blanco sin perforaciones, en muy buen estado, muro color blanco pintado, cartera, como dije anteriormente, la cartera de la puerta principal, de la habitación principal, está algo suelta, cartera con pequeñas desportilladuras. Se observa cartera con manchitas de pintura, se observa con algunos detalles de madera pelada. Observamos parte externa de la puerta. Observamos una puerta en madera en muy buen estado, parte inferior con algunas pequeñas salpicaduras, pero en general en muy buen estado. Tope en muy buen estado, suelto en muy buen estado. La chapa no me relaciona llave, chapa de las habitaciones hasta el momento no me relacionan llave. Esta chapa es de forma redonda, no me relaciona llave al momento del video. Chapa al momento del video se observa con algunos restos de cinta, tirro. Esta es la puerta de la habitación auxiliar que grabamos anteriormente. Esta es la puerta de la habitación principal. Chapa no me relaciona llave al momento del video. Observamos parte lateral de la puerta y parte inferior del marco, interna del marco, perdón, en muy buen estado. Observamos parte interna de la puerta, se observa en muy buen estado, tiene topes de seguridad en muy buen estado, tope magnético en buen estado, muro color blanco en buen estado. Observamos borde de muro en buen estado, muros sin perforaciones, guardascobas completos. Observamos closet de piso a techo y de pared a pared a 2 tonos en muy buen estado, carpintería se evidencia en muy buen estado, borde de muro con borde de pasta en muy buen estado, encendedor en muy buen estado. Observamos piso de la habitación en muy buen estado, piso en buen estado, piso se observa sin golpes ni desportilladuras. Cerámica correctamente instalada, guardascobas completos. Observamos guardascoba completo, observamos un muro con una canaleta del aire, con el ducto tuberías del aire acondicionado. Muro color blanco en muy buen estado, toma corriente doble en la parte inferior en muy buen estado, muro sin perforaciones. Encontramos un aire acondicionado marca Samsung, el cual no me dejaron control, no tengo control al momento de hacer el video, no puedo probar si está funcionando correctamente el aire acondicionado. Por esta parte nos encontramos con una ventana corredera, la cual tiene un blackout de muy buen estado, blackout cerrando correctamente y abriendo correctamente. Una corredera, la cual es de 3 piezas, abriendo una sola de sus piezas. Corredera cerrando correctamente. Esta sí funciona su seguro, se cierra correctamente. Observamos vidrio en buen estado, marco en aluminio en buen estado, sin retoque de pintura. Observamos por esta parte blackout
desliza correctamente. Observamos que en la parte externa de la reja tipo balcón, observamos ya algunos rastros de óxido, pero en general en muy buen estado. Observamos marco en aluminio en buen estado, vidrio se observa en muy buen estado, vidrio sin golpes, sin fisuras, en muy buen estado, blackout en muy buen estado, piso en muy buen estado. Observamos parte de la habitación del costado en muy buen estado. Vamos a verificar lo que es el closet. Se evidencian puertas en la parte externa en muy buen estado, puerta cerrando correctamente, abriendo correctamente. Observamos agarraderas correctamente sujetas, parte interna, closet en buen estado, dos percheros en muy buen estado con sus agarraderas correctamente sujetas. Observamos parte interna de la puerta en buen estado, bisagras en buen estado, parte interna de la puerta en buen estado con bisagras en muy buen estado. Observamos unos detalles acá en la parte inferior de la puerta. Observan también unos detalles acá en la madera. Observamos un área para el televisor, carpintería, se evidencia en muy buen estado, 4 gavetas en su parte externa se evidencian en buen estado, gaveta número 1 correctamente sujeta a la agarradera, fondos de gaveta en muy buen estado, fondo de gaveta en muy buen estado y riel de gaveta en muy buen estado, bordes con pequeñitos detalles. Pequeñas desportilladuras en sus bordes. Acá hay una fisura. Riel en muy buen estado. Gaveta número 2. Observamos dos perforaciones en la parte del frente de la gaveta. Fondos de gaveta se evidencian en muy buen estado. Riel de gaveta en buen estado. Riel de gaveta en muy buen estado. Gaveta cerrando correctamente. Fondo de gaveta número 3 en muy buen estado. Fondo de gaveta en muy buen estado. Y riel de gaveta en muy buen estado. Esta gaveta también se observa con unos pequeños detalles en su carpintería, pequeños detalles de carpintería. Dos perforaciones por este lado y unos detalles de desportilladuras en la parte inferior también, desportilladura, y acá está algo soplado. Gaveta número 4 se evidencia carpintería con algunos pequeños detalles, fondo de gaveta en buen estado, fondo de gaveta en buen estado, carpintería con pequeños detalles, pero en general en muy buen estado. Observamos puerta de closet número 2. Observamos agarraderas correctamente sujetas. Parte interna de la puerta se evidencia en buen estado. Observamos bisagras en muy buen estado, fondo en muy buen estado, percheros correctamente sujetos. Carpintería en buen estado, fondo color blanco. Observamos puerta, parte interna en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, bisagras nuevas, sin rastros de óxido. Parte externa se evidencia con algunas pequeñas salpicaduras y en la parte inferior se observa en esta puerta una desportilladura. Y el borde hacia este costado también se observa desportilladura. Como dije anteriormente, piso en muy buen estado. Observamos cubierta en Galaniplast, color blanco, en muy buen estado. Al momento del video no encontramos
el control del aire acondicionado, por ende no se puede probar, quedará pendiente para inventario escrito. Nos encontramos con un marco de puerta de baño, el cual se evidencia en buen estado, cartera en buen estado, con salpicaduras de pintura. Parte inferior, perdón, se observa con algunos pequeños detalles y unas pequeñas peladuras. Puertas se observa en la parte inferior con bordes irregulares, se observan con rastros de una humedad. El resto de la puerta, en la parte externa, se observa en buen estado, chapa sin su respectiva llave. Parte interna de la puerta, al lateral, se observa en buen estado. Observamos parte interna del marco en muy buen estado. Observamos unos accesorios pegados con cinta doble faz, unos percheros, uno partido y dos completos. Observamos puerta en buen estado, marco, una pequeña desportilladura. Observamos parte inferior, se observa la puerta ya con una humedad, borde irregular, borde también con desniveles, con rastros de humedad. Observamos un enchape en muy buen estado, enchape en muy buen estado, muro color blanco en muy buen estado, ventana con un adhesivo, el cual ya está en algunas partes despegado. Enchape en muy buen estado. Observamos sanitario en buen estado, sanitario sin golpes ni esportilladuras al momento del video. Observamos tanque en muy buen estado, tapa del baño en buen estado, baño desagüando correctamente. Observamos parte interna del tanque, evidencia en buen estado. Tapa correctamente instalada, portapapel con su respectivo tubito en buen estado. Observamos jabonera y portacepillos con su respectivo así en muy buen estado. Observamos lavamanos desarmando correctamente. Observamos un pedestal en buen estado, fondo, enchape observamos en buen estado, pedestal se observa sin golpes, correctamente instalado. Observamos un mueble, cual se evidencia en buen estado, se evidencia espejo en buen estado, con restos de cinta en la parte inferior, perdón, acá falta las bases de los entrepaños. Por esta parte, mueble en muy buen estado. Parte interna y superior del mueble se observa en buen estado. Observamos portatoalla en muy buen estado, toallero en muy buen estado, muro con el chape en muy buen estado, muro color blanco sin perforaciones. Observamos una división en vidrio, la cual se evidencia en buen estado, división con papel adhesivo, con estampado tipo persiana, estampado esmerilado, el cual ya presenta algunas manchitas. División deslizando correctamente, enchape de piso del área del baño en buen estado, piso en buen estado sin golpes ni fisuras ni esportilladuras, rejilla de desagüe en muy buen estado. Observamos un piso de ducha
con enchape en buen estado, rejilla en buen estado, enchape de zona húmeda en buen estado. Observamos un tubo con una ducha ya con algo de desgaste por uso en su ducha, en su lluvia, la cual está funcionando correctamente. Una jabonera en buen estado, enchape algo manchado, toallero en muy buen estado, enchape sin detalles en muy buen estado. Nos encontramos con un enchape en buen estado, enchape con restos de pegante, un accesorio similar a este. Cubierta en drywall en buen estado, no se observan rastros de humedad al momento del video. Observamos un plafón con su respectivo bombillo, el cual funciona correctamente al momento del video. Observamos la ventana deslizando correctamente. El bombillo. Terminamos con la habitación auxiliar número 2, la cual tiene un marco con una cartera, la cual se encuentra en buen estado, cartera con salpicaduras de pintura en muy buen estado, parte interna de la cartera se evidencia en buen estado, bisagras en muy buen estado, puerta con 2 detalles en la parte superior, de unas pequeñas perforaciones, puerta en su parte externa se evidencia en buen estado, borde inferior se evidencia en muy buen estado, puerta en general en muy buen estado, parte interna de la puerta la evidenciamos en muy buen estado, tope de seguridad, piso en muy buen estado, piso de la habitación en buen estado, guardaescobas completos, guardaescobas completos. Observamos parte interna. Marco en muy buen estado, muro color blanco en buen estado. Esta puerta tampoco me relaciona ya al momento del video. Muro con un aire acondicionado, el cual no me relaciona tampoco su control al momento del video. Por confirmar con propietario, sí, los aires acondicionados son funcionales. Muro color blanco sin perforaciones, toma corriente doble en muy buen estado. Está verificando si estaban los controles, efectivamente no están los controles. Muro color blanco en muy buen estado, guardaescobas completamente en muy buen estado. Muro color blanco en muy buen estado, guardaescobas completos, ventana en muy buen estado, vidrio se observa en muy buen estado. Ventana deslizando. Ventana deslizando correctamente, abriendo correctamente.
Vidrio, como decía anteriormente, en muy buen estado. Ventana. Ventana no cierra. Van a ajustar. Observamos un blackout, el cual funciona correctamente, desliza correctamente, cierra correctamente y abre correctamente. Blackout funcionando correctamente. Nos encontramos con un closet, con una puerta en madera en muy buen estado, closet de 2 tonos en muy buen estado. Observamos puerta de closet con algunos detalles en su carpintería. Puerta de closet, parte interna en buen estado, bisagras sin rastros de óxido en muy buen estado. Parte interna se observan percheros en buen estado, entrepaños en buen estado, fondo en muy buen estado. Observamos esta puerta con unos detalles. Espacio para el televisor, punto de televisión y toma corriente doble en buen estado, fondo con cableado. Observamos entrepaño en buen estado con unas perforaciones. Gavetas, 4 gavetas, las cuales tienen fondo de gaveta en buen estado, fondo de gaveta en buen estado, un riel de gaveta se evidencia en muy buen estado. Gaveta número 2 con su fondo de gaveta en buen estado y riel de gaveta se evidencia en buen estado. Gaveta número 3 con fondo de gaveta y riel de gaveta en muy buen estado. Gaveta número 4 con su fondo de gaveta, gaveta con unas pequeñas detalles de desportilladuras, riel de gaveta en buen estado. Puerta con carpintería en buen estado, parte inferior se evidencian con unos pequeños detalles de sopladuras, mínimos detalles por esta parte. Observamos la puerta con unos rayones ya existentes. Observamos agarrera correctamente sujeta, entrepaños en buen estado y percheros correctamente sujetos. Se observan unas perforaciones en esta parte. Al parecer iba algo ahí, un perchero ahí, o algo habían instalado en esta parte. Closet en muy buen estado. Observamos, como decía anteriormente, piso en buen estado, muros color blanco, cubierta en granitlas color blanco en muy buen estado, blackout funcionando correctamente, cubierta con plafón con bombillo en muy buen estado. Damos por terminado el video. Bordes de muro en pasta en muy buen estado, correctamente instalado. Vamos por terminar el video del apartamento 401 de el conjunto cerrado Tulipán, ubicado en Prado Norte.